Teleproyecto, Arquitectura en Televisión. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Sociedad Central de Arquitectos desde 1886 promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, llega a sus pantallas y a sus computadoras para compartir la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Hoy entrevistaremos a los jóvenes arquitectos integrantes del estudio Monobloc. 5 estudiantes que, una vez recibidos, continuaron juntos ejerciendo la labor profesional y también la docencia. Comienzan describiendo las características de un proyecto deslumbrante ganado por concurso: el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. El concurso lo organizó la provincia de Buenos Aires con asesores, con las bases, y un tema importante de las bases tenía que ver, decía que el museo tenía que crecer en etapas, que iba a haber una primera etapa de unos 4.000 y pico de metros cuadrados y una segunda etapa de unos 7.000 o más metros cuadrados. Entonces el desafío principal tenía que ver con eso, cómo poder proyectar un museo que frente al mar, que debería tener una fuerte impronta institucional y que no se modifique a través del tiempo en las sucesivas etapas. El tema de las etapas fue fundamental en la etapa de concurso. Después veremos si en la realidad se construyen o no. No teníamos un cliente preciso, con rostro, es decir, nosotros habíamos ganado el concurso, nos contrató el Instituto Cultural y empezamos a hacer un proyecto a secas. Y en ese sentido fue muy interesante porque fue un proceso en donde primero lo conocimos a Rolly Shere, que había sido contratado por el instituto para ser como de guía en el proceso. Fue una situación muy interesante, primero porque lo conocimos a Rolly casi personalmente. Junto con él tuvimos casi la tarea de terminar de construir y perfilar el programa del museo. Con lo cual hubo que interpretar lo que se había ganado en el concurso. Era un museo de arte contemporáneo, pero había que terminar de interpretarlo. Eso fue un proceso muy lindo porque en un momento hubo que juntar un grupo de especialistas, gente que conocía sobre arte, curadores, gente de la política en relación al arte, para un poco poder ir formándonos algunas ideas generales de cómo debía funcionar un museo, qué particularidades podía tener. Fue una de las etapas más frenéticas e interesantes porque el proyecto cambió sustancialmente por completo en esa instancia. El museo en el concurso, si bien la imagen exterior es la misma, ¿no? Entre la obra que uno puede hoy visitar en Mar del Plata y las imágenes que se presentaron en el concurso son las mismas, exactamente igual. La esencia interior del museo cambió mucho y está en función de cómo cambió la sala.
entender las plantas de uso como una planta baja absolutamente pública y lo más transparente posible, y dejar para un primer piso una gran superficie de salas, maximizando la altura posible que pedían las bases, que pedían máximo 18 metros, como la codificación del sector este de la ciudad de Mar del Plata. En el concurso estaba pensada como un gran espacio simplemente diáfano, con luz cenital, y a partir de entender con estos personajes, a través de darle vueltas junto con Rolly sobre el asunto de cómo debía pensarse el arte y cómo se expone y cómo se usa el arte contemporáneo, la sala cambió y se convirtió lo que para nosotros después en el proyecto y en la obra le pusimos el nombre de cajas escénicas. Dejaron de ser salas para convertirse en unas cajas escénicas. Ahí apareció toda la ingeniería sobre los techos. Los techos se convirtieron, en vez de ser techos de iluminación cenital, se convirtieron en parrillas técnicas. Apareció una tecnología que construimos acá con ingenieros mecánicos sobre las vigas de iluminación, que eran de iluminación, datos y proyecciones. Entendimos que esa imagen inicial fragmentada de la sucesión de elementos puros, como las cajas, en el interior nos dio como resultado una situación de un espacio muy fluido, en el cual no se reconocía, empezaba a ser una sola planta con un perímetro particular. Y espacialmente eso se verificó desde las diagonales que se generaban entre planta baja, pública y permeable, crecimiento modular, maximización del espacio y una distribución funcional de público abajo y salas arriba. Se terminó de configurar el proyecto con un cubo distribuidor en planta baja y en planta alta como hall que distribuía las demás funciones. En ese sentido, nuestro planteo tuvo que ver con algún planteo urbano de módulos y de crecimiento en etapas, una suerte de crecimiento celular de cajas en principio, que planteaban una relación en lo urbano inmediato de no tener un frente, un contrafrente, un lateral, sino que en su masa completa construida tenía múltiples aproximaciones urbanas y creíamos que en la adición de estas nuevas cajas en su crecimiento no se vería afectada la imagen institucional del museo, en el sentido que de entrada nosotros proyectábamos una plaza hacia el mar, que hoy es donde hoy está el logo de Alfajores de Marta Minujín. Verificamos algunas de las cosas que en esa teoría que nosotros teníamos dentro del planteo del concurso, algunas de esas cosas que van pasando ya ahora con el uso. Tuvimos como la oportunidad de hacer, antes de verificar esto que está pasando, algunos proyectos que nosotros planteábamos a partir de esta expansión del museo. Una es como la plaza lateral, y tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto en relación a eso para la municipalidad, donde por ahora está en nada, pero hay un planteo hecho ahí. Y de hecho hoy el museo funciona dentro del museo, dentro de las cajas de exposición, y en temporada de verano tiene una expansión hacia ese lugar, pero que hoy ya está usada por el museo, a veces arman otras muestras al aire libre o en algunas carpas que arman ahí adentro, o escenarios. O sea, fue lo que fue pasando a medida que fueron usando ese lugar. El hecho de que empiece a funcionar fue una gran emoción, ¿no? Primero, la primera aproximación que tuvimos fue en una apertura que fue una especie de acto de final de obra del proyecto, y en ese momento fue muy notoria la diferencia de cuando de repente de estar circulando por una obra pasamos a circular por un edificio. Y
ver mucha gente circulando por adentro y fue muy lindo verlo, ¿no? La gente mirándolo y enseguida se apropió del edificio. Cuando se pensó la construcción de todo esto y cómo fueron los procesos que iban ajustando lo que idealmente nosotros en la oficina empezábamos a delinear con mucha precisión, después nos fuimos dando cuenta que desde ese proyecto hasta la puesta en obra había una cantidad de filtros y una cantidad de decisiones y una cantidad de otras opiniones que orbitaban a lo que nosotros estábamos pensando, que te ponían en un lugar muy vulnerable. Y específicamente una que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver con la forma constructiva de las paredes de hormigón. Recuerdo que en un momento nos llamaron de la obra, dijeron que teníamos que ir urgentemente a una reunión porque se estaban empezando a planificar las formas constructivas de esta pared, y iban a aparecer en la discusión gente que representaba al gobierno de la provincia, gente que representaba a la empresa constructora, y nosotros que veníamos con todos nuestros planos, ¿viste? Pensando que en los planos está cristalizada la verdad de la arquitectura. Fue una sorpresa, además estábamos metidos todos en un container en pleno calor, muertos, había 20 personas dentro de un container con una mesa al medio, y en un momento nos dicen, bueno, está bien, ya hablamos de los temas generales, ahora vamos a hablar de la construcción del hormigón. Y dijimos, bueno, fenómeno, nosotros además de que nos guste y que nos produce mucho placer, ya sabemos un montón sobre cómo debería ser el hormigón. Y en un momento en la discusión técnica apareció como una obviedad que el hormigón se tenía que construir con una uña, como se suele hacer. Y entonces estábamos nosotros 5 y dijimos, ¿cómo uña? Si está perfectamente explicitado que tiene que ser una pared con un nivel de abstracción que no permitía en nuestra imaginación jamás pensar que una uña iba a cortar la llenada de cada etapa constructiva. Fue una situación muy especial porque la gente del gobierno que representaba al Estado, al gobierno de la provincia, estaban preocupados porque nuestra propuesta significaba testear una forma constructiva que no estaba del todo probada y respaldada por ese sistema. Entonces nosotros damos nuestra explicación de cómo eso tenía que representar ciertos temas de arquitectura que a nosotros nos interesaban, y ellos estaban preocupados porque saliera mal y que, siendo una obra pública, eso quedara como demasiado expuesto, ¿no? En el sentido de, bueno, está bien, el Estado hizo una obra que no está del todo bien hecha. En ese momento el jefe de obra del museo, nosotros vemos que en un momento se enoja y se va, ¿viste? Pega un portazo, y bueno, esto acá no sé qué es lo que va a pasar. Y al rato volvió, a los 5 minutos, mientras nosotros tratábamos como de sacar cartas de donde no las teníamos, y dice, che, ya está, voy a probar algo. Y ahí sobre la mesa hizo un dibujo que tenía que ver con una cuña de final de la llenada que permitía después hacer una superposición de las llenadas y que no se viera la uña. Cuando después lo contás y decís que estuviste hablando 4 horas en Mar del Plata sobre una uña, parece después, con toda la obra puesta en marcha y con todas las cosas que tuviste que resolver, parece como una cosa secundaria. Sin embargo, fue una de las cuestiones más esenciales del desarrollo del proyecto en obra. El Ministerio de Infraestructura nos contrató a nosotros simplemente proyecto para licitar. Dentro de la estructura del Ministerio, un proyecto para licitar es planos 1 en 100, donde una empresa constructora computa. Y algo que fue interesante que planteó Rolly fue, ok, este va a ser su contrato, pero todo lo que no puedan definir acá en el proyecto no se va a poder hacer. Y nosotros hicimos un proyecto, entregamos un proyecto que fue casi ejecutivo. No, fue ejecutivo. Incluso se terminaron usando los planos en la obra. Se redibujó poco, porque eso que se entregó terminó siendo un pliego licitatorio, y ese pliego fue lo que se construyó, con lo cual el margen que quedó en obra para poder modificar las cosas fue muy chico. Por otro lado, el Ministerio nos incorporó dentro del contrato de licitación, es decir, estaba la empresa adjudicataria que se adjudicaba la obra, tenía la obligación de contratarnos como asesores. Tuvimos la oportunidad de hacer la supervisión de obra, que yo creo que, bueno, para nosotros fue genial, pero también creo que hizo que todos los que estábamos pensando la obra del museo tuviésemos como una interrelación que fue muy, muy fructífera. No sé en cuántos
obras, en cuántos concursos sucede que un arquitecto tiene la posibilidad de hacer todo el recorrido de una obra? Lo está trabajando no solo como un museo impoluto, sino algo un poco más cercano a un centro cultural. Creo que el edificio se banca ese cambio y es muy lindo recorrerlo en relación a las distintas instancias que se pueden dar en el museo, ¿no? De no ser un museo tradicional con un silencio sepulcral, digamos, sino que es un espacio muy activo. La primera muestra, que duró 6 meses, fue 1 millón de personas, 1 millón de visitantes, que creo que para un museo es récord. Y lo más interesante es que gran parte de esa gente era la primera vez que iba a un museo. Por otro lado, también nos habilitó pensar las 2 manzanas que tiene atrás el museo, que dan más contra la ciudad, que fue el concurso de Procrear para Mar del Plata, que junto con la empresa constructora que hizo el museo, hicimos el concurso para las viviendas de Procrear detrás del museo, que también tenía que ver con esta expansión del espacio público hacia otros lugares y hacia el barrio, ¿no? Entonces empezamos a generar como mucha más porosidad y como mucha más relación entre los vacíos que ya tiene la manzana del museo hacia su inmediatez en la ciudad. Nosotros habíamos propuesto en el concurso, en esa instancia, cruzar la calle y de alguna forma apropiarnos de la playa. Digamos, es un museo que está en un lugar único y hubo un proyecto después que avanzó y está ahí latente, esperemos que en algún momento se retome. Es una playa muy nueva porque esa es una zona de acantilados, históricamente, y hace unos años se hicieron unas ciertas obras, unas escolleras. A partir de esas escolleras se empezó a formar playa con arena. Con este cruce del museo hacia la playa, empezamos a generar un proyecto que tenía que ver con la playa del museo. Un gran espacio público en relación directa con el museo. Con obras, como una especie de playa de esculturas, no una plaza de esculturas. Creo que estamos desacostumbrados a esa clase de obra pública, ¿no? Y de acceso libre y gratuito. Creo que algo parecido va a pasar ahora o está pasando con el Museo del Bicentenario, con el CCK, que también digo, son obras que no se dan tan a menudo en este país. Que sea un concurso, que el concurso se construya relativamente parecido o muy fiel a lo que se proyectó, a lo que se ganó en el concurso, y que se inaugure y que sea público, abierto y gratuito. Entonces eso es fantástico. Esta mecánica que hemos venido teniendo hasta ahora de generación propia de trabajo, de forma muy artesanal, tiene que ver con nosotros buscar el terreno, nosotros juntar a la gente que está interesada, hacer la obra, hacer la construcción y en algunos casos hasta hacer la administración. Porque la verdad que hasta ahora nunca nos llamaron y nos tocó el timbre de ningún cliente para pedirnos nada concreto. Entonces, desde hace bastante tiempo que entendimos que esto teníamos que gestionar nosotros. La obra de Jufré de alguna forma es parte de este proceso, pero tuvo la particularidad de que el grupo de gente que quería hacer el edificio ya quería vivir ahí, o sea que era un encargo de quiero tener mi casa. Con esto que acabo de decir engancho la palabra casa, en el sentido de que también la preocupación de cada uno de estos personajes que iba a vivir allí era que quería una casa, no un departamento.
nosotros también en los proyectos mezclamos lo que nosotros consideramos como el buen vivir. Por nuestras preocupaciones o nuestras locuras, una terraza con dimensiones, con plantas y parrilla, a nosotros nos garantiza el buen vivir. Entonces se fueron proponiendo determinadas situaciones espaciales y este proyecto tiene la particularidad de que en el lote de al lado vive Alexis, uno de nuestros monoblocks, con lo cual se dio la situación de que la línea medianera que separa el lote del proyecto con la casa de Alexis, tuvimos la libertad de no hacer una medianera, sino de poder configurar una suerte de división entre predios, principalmente vegetal. Entonces la medianera queda conformada por grandes maceteros viga y que recién ahora se están plantando, pero en definitiva nos empieza a introducir en una nueva fase de la profesión que tiene que ver con construir. El llevar a cabo una obra fue algo nuevo para nosotros, que en principio creo que la facultad no te prepara demasiado para eso, y yo en particular, que tal vez soy un poco trágico, sufrí bastante el proceso. Lo viví con un poco de miedo por momentos, porque era mi primera experiencia de, por ejemplo, dirigir una obra en donde había tantos personajes que querían tal piso, que querían tal puerta, como bastante personalizado a la vez. Y hoy puedo decir que estoy contento con... es muy tosco, las terminaciones son muy brutas porque estamos en esta suerte de etapa brutalista de hormigón. Entonces también el concepto de esta obra tiene que ver que era hormigón y vidrio, nada más. Eso configura el espacio y las sensaciones. Pasemos ahora a un ejemplo de vivienda unifamiliar, ya en un entorno más en contacto con la naturaleza. Oficialmente está terminada, pero después cuando la visitas te das cuenta que las casas no se terminan jamás. Bueno, esta casa que está oficialmente terminada, a nosotros nos parece interesante porque es en colaboración con una arquitecta que es Jessica del Barrio, que trabajó mucho tiempo en el estudio, y después te das cuenta que la gente que tenés alrededor y que atraviesa lo cotidiano del estudio y que permanece mucho tiempo acá, va como conformando un sistema mental que es más complejo que nosotros 5 que estamos juntos hace un montón de tiempo, por suerte, porque permite como oxigenar algunas cosas que se vuelven como bastante endogámicas a veces. Está atravesada por la mirada de otro. Yo creo que esa casa, si la hubiésemos resuelto nosotros mentalmente como proyecto, como a veces desarrollamos otros trabajos más privadamente, hubiese sido muy distinta. Es un proyecto que tiene una elegancia y una sutileza en cuanto a la resolución de las superficies que una vez hecha a nosotros nos parece muy interesante, ¿no? Y a veces, si bien estuviste trabajando en el proyecto un montón de tiempo, cuando podés volver a mirarla, tener una nueva mirada sobre lo que hiciste, reconocemos que hay ahí una elegancia más fina de la que nosotros venimos practicando, ¿no? Que tiene que ver con la resolución de las estructuras y de la materialidad en una sola decisión. Eso realmente está bueno y creo que tiene que ver con aprender a trabajar y con otras personas también. El estudio funciona un poco como una extensión de lo que nosotros enseñamos un poco en la facultad, ¿no? Empezamos dando clase, de hecho nos conocimos en la facultad, trabajamos juntos en la facultad dando clases en la cátedra en su momento de Sánchez Gómez. Ahora cada uno da clase como en diferentes cátedras. Un poco es traer muchas cosas de la facultad
en la manera de trabajar y de enseñar a este lugar que es Monobloc como estudio, ¿no? Y viceversa, obvio, o sea, nosotros tenemos ahí como también esta cosa de que nosotros experimentamos un poco acá dentro de este estudio y también empezamos a trasladar hacia afuera, ¿no? Se debe introducir cierto factor de realidad en cuanto a la estructura, la materialidad. Lo que no toco yo, y creo que en la facultad en general no se toca, tiene que ver con los costos y la relación con el cliente. Después la racionalidad proyectual en relación con la racionalidad constructiva, yo creo que también, desde mi experiencia, la aprendí después, no en la facultad. Porque realmente hasta que uno no lo tiene que construir y sale esto y tiene que luchar contra el contratista de hormigón que quiere abaratar el costo acá o allá, eso creo que se aprende con la experiencia ya después de la facultad, con el hacer. Esto un poco nos pone como en ejercicio constante, ¿no? De poder hacer como este traspaso de un lado a otro de las experiencias que tenemos en la facultad, trasladarlas al estudio y las experiencias que tenemos en el estudio, trasladarlas a la facultad. Y de esta forma vamos llegando al final de la presente emisión de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana, en forma ininterrumpida, llega a sus pantallas y a sus computadoras para compartir la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperando que haya sido del agrado de todos ustedes, nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días, siempre a esta misma hora, por esta misma señal o hasta cualquier momento en algunas de las herramientas digitales que ponemos a su disposición. Nuestro sitio web, el blog de Teleproyecto, todos los programas subidos a YouTube y a Vimeo e interactuados con las plataformas de Facebook y Twitter. Será entonces hasta cualquier momento. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Teleproyecto, la empresa con mayor especialización en mostrar arquitectura y construcciones, le ofrece su departamento de seguimiento de obras en video. Con un reducido abono mensual, usted tendrá un registro histórico de las diferentes etapas constructivas, con el detalle de sus instalaciones y equipamiento final, realizado con cámaras y edición digitales, recibiendo videos parciales a lo largo de la obra, un máster final y un CD del video. Consúltenos. Es otro servicio de Teleproyecto, el multimedio de la construcción. Sociedad Central de Arquitectos, desde 1886, promoviendo el ejercicio profesional. La calidad Knauf pasa al frente. Aquapanel, placas cementicias que resuelven todas las necesidades para refacción de fachadas y cerramientos exteriores en obras nuevas. Universidad de Morón, Facultad de Arquitectura, Diseño, Arte y Urbanismo. Occhipinti, la excelencia en placares y vestidores, respaldada por un sistema de fabricación totalmente computarizado, garantiza calidad, tiempos y menores costos para grandes emprendimientos. Occhipinti, tecnología en placares. Archivos Activos es la solución integral en equipamiento para empresas. Muebles, panelería, sillas y sillones, todos con la mejor terminación del mercado. Archivos Activos, muebles de trabajo. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fue una producción de Teleproyecto, www.teleproyecto.com.